Buenas tardes, chicos. Las diapositivas de la clase 1 ya están subidas a la plataforma para que puedan tener acceso a ellas. Era la clase de los movimientos nacionalistas en el siglo XX en nuestro país. Ahora vamos a continuar con la modernidad apropiada como otro enfoque dentro de lo que fue el movimiento moderno en América Latina. Vamos a ver básicamente el concepto de modernidad apropiada y después los ejemplos de los 4 grandes maestros de este movimiento. Y al final les vamos a proyectar unos videitos de dos de los arquitectos. Está todo ya subido a la plataforma para el que quiera tener acceso. Y hacia el final de la clase vamos a hacer un trabajito práctico de lectura. Lo vamos a hacer en grupo sobre la modernidad apropiada. Es para que lo entreguen hoy. Sí, la entrega del TP va a ser la asistencia. El tema es que no están todos, ¿no? Todos los integrantes del grupo. Bueno, lo vamos a resolver. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda de lo que hablamos la vez pasada con respecto a recuperatorio de parcial, fechas, etcétera? Oigan los temas, profe. Los temas del recuperatorio en realidad son los mismos temas que estuvimos abarcando en el parcial. Entran los mismos temas. Creo que es unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Así es. Esos son los temas que entran. No sé qué me estás preguntando. Las unidades temáticas. Pensé que había algo más específico. Sí. No, o sea, entran las 3 unidades temáticas, exceptuando mallas, pero entran las 3 unidades. La modalidad de la evaluación, veremos cómo se da, seguramente es escrita o no sé cuántos son, no me acuerdo, pero seguramente es escrita. Mallas no entra Mesoamérica. Ustedes lo quieran poner en especiales. Sí, No están dibujable, no uno, ¿vale? Había otra fecha que le habían dado, no sé lo que era. La fecha de todo. Sí, ya lo teníamos, ¿no? Bueno, bien. Entonces, antes. Bueno, antes de comenzar propiamente con lo que era modernidad apropiada, les hice un resumen de lo que significaba la imagen que habíamos visto de América invertida. Para que les quede, para que tengan curiosidad, América invertida es un dibujo del artista uruguayo Joaquín Torres García que representa la América del Sur con el sur en la parte superior, buscando dar el mensaje de que Sudamérica también era un epicentro artístico. La obra simboliza la necesidad de cambiar la perspectiva con la que se mira América Latina y ha sido usada para reflexionar sobre la identidad latinoamericana y cómo construir una identidad común a partir de su diversidad cultural. Famosa es su afirmación, nuestro norte es el sur. Otro ejemplo de cómo el artista se sirvió de la geografía para transmitir sus ideas, convencido de la capacidad de los mapas de moldear nuestra concepción del mundo. Y ahí hay un chiste de nuestro querido Quino de Mafalda, en el que Libertad coloca una imagen del
mapa al revés y Mafalda le dice, pero Libertad lo está poniendo al revés. ¿Al revés respecto de qué? La Tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba, para que los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo. Pero desde hoy eso se acabó. ¿Dónde estaba Mafalda? No lo sé, pero algo acaba de acabarse. Siempre. Quino. Bueno, no sé si les queda claro el concepto. Sí, básicamente es. Bien, un repasito de las etapas que corresponden a los distintos movimientos del siglo XX. Entonces, una primera etapa que ya vimos que se da entre 1920 y 1930 con el Art Deco y el neocolonial, que estuvimos viendo la clase pasada. La segunda etapa que se da entre 1930 y 1960, que es la arquitectura moderna propiamente dicha. Entre 1950 y 1970 se da la arquitectura tardomoderna y específicamente el casablanquismo en nuestro país, que también lo vimos. Y la cuarta y última etapa del movimiento moderno es lo que denominamos modernidad apropiada, que comenzó en 1980 y de alguna manera continúa hasta nuestros días. Bien, ahí como para que les quede un resumen de los tres momentos en los que se busca generar una arquitectura con identidad propia: el neocolonial, las casas blancas y la modernidad apropiada. Bueno, Latinoamérica y su problema con la identidad. Tenemos que tener en claro que tenemos elementos comunes y elementos distintivos dentro de lo que es nuestro continente. Los elementos comunes que nos caracterizan están resumidos en estos: la conquista ibérica por parte de los españoles, el mestizaje étnico y cultural, el trazado de ciudades, el idioma, la religión y similares procesos políticos, económicos y sociales que nos caracterizan. Y los elementos distintos que tenemos en nuestra Latinoamérica hablan de geografía, coexistencia de antiguas y modernas culturas, diversos aportes migratorios que se fueron dando durante estos periodos y la multiplicidad de tecnologías y manifestaciones artísticas que podríamos decir que cada país tiene. Hacia el siglo XIX es cuando se dan estas revoluciones e independencias con respecto a la metrópoli, que en este momento era España, y surgen las naciones. Se manifiestan el rechazo a la tradición hispánica, que era lo que habíamos hablado, que sucedió en el siglo XIX, y nos adherimos al modelo anglo-francés. Esto era el siglo XIX. Y es como que a través de la frase de Fernández Cox, que es uno de los autores sobre el regionalismo crítico en América, es muy clarísimo cuando dice: América negó su identidad al momento de nacer. Latinoamérica y sus países independientes, cuando nacen en el siglo XIX, directamente niegan su identidad y su raíz hispánica. El problema es cómo ser auténticos e integrarse al mundo desarrollado. Entonces, es cuando, a través de las culturas regionales y la civilización, lo que denominamos civilización universal, tratamos de alguna manera ser parte de ese mundo que está comenzando a desarrollarse. Bien.
¿Cuál es la nueva arquitectura en Latinoamérica? Una nueva arquitectura que, desde sus diversas propuestas, plantea alternativas propias a la importación acrítica de modelos extranjeros, impulsada por la necesidad y gestada en una realidad concreta, sabe aprovechar la lección de la historia y toma el pasado como componente esencial del presente. Esto es lo que ya surge en el siglo XX. No pertenece a una escuela o a una región en particular, sino que surge en diversos países, principalmente en los latinoamericanos, presentando en todos los casos un fuerte carácter de identidad que permite reconocerla como propia de una cultura particular en un tiempo determinado. Acá les hago un listado de los principales teóricos y críticos de esta nueva arquitectura que va surgiendo en Latinoamérica y que toma distintos nombres, pero que en definitiva engloba exactamente lo mismo. Entonces, para Kenneth Frampton, europeo, esta nueva arquitectura se denominó regionalismo crítico. Para Fernández Cox, el chileno, es la modernidad apropiada. Para Broune, también chileno, se denominaba otra arquitectura. Para nuestra Marina Weiss, era arquitectura regional. Y para la arquitecta Silvia Arango, de Colombia, posmodernismo latinoamericano. O sea que a la modernidad apropiada la pueden encontrar bajo cualquiera de esas denominaciones. Nosotros tomamos el término de Fernández Cox como modernidad apropiada. Bien. Todo este movimiento sobre buscar nuestra identidad a partir de estos teóricos y estos críticos generó de alguna manera seminarios de arquitectura latinoamericana que fueron famosos en todo el mundo, que se denominan así SAL, como dice ahí, y son foros latinoamericanos de reflexión y debate. Acá hay una foto con los principales teóricos y arquitectos de ese momento. Este es el arquitecto Ramón Gutiérrez, que es el autor de uno de los libros que nosotros trabajamos dentro de la bibliografía, que es uno de los libros base, Arte y Arquitectura en Iberoamérica, que es un libro que tienen que leer para el final, o por lo menos que sea su base de estudio. Este es el arquitecto, Ramón Gutiérrez, y fue uno de los propulsores de estos seminarios. Surgen en la Bienal de Arquitectura. Ante el desplazamiento de los arquitectos latinoamericanos por los extranjeros, se propone crear una mesa para debates. Y ahí les menciono quiénes son los que forman parte: el arquitecto Salmona, Moreno, Tobo Díaz, Güedes, Fernández Cox, Broune, Barajo, Belaude, Petrina, Garay, Iglesias, Ramos. Estos eran profesores aparte en la UBA. Y el manifiesto final fue redactado por el arquitecto Gutiérrez, anunciando la idea de continuar con estos encuentros. Este es el listado de la cantidad de encuentros que se dieron desde 1985 hasta el 2018 en distintas ciudades de nuestro continente. Bien, y vamos a tomar, dijimos, 4 arquitectos que nosotros denominamos grandes maestros, porque representan la modernidad apropiada en nuestro continente. En México, el arquitecto Luis Barragán; en Argentina, el arquitecto Sacriste; en Uruguay, el ingeniero Dieste, Eladio Dieste; y en Colombia, el arquitecto Rogelio Salmona. Bien. Reinterpretación del espíritu del lugar por síntesis entre la arquitectura del movimiento moderno, los lineamientos neoplasticistas y sencillez, color y monumentalidad mexicana, con temas de carácter de la arquitectura islámica. Esto es lo que toma Barragán en este momento, porque no nos olvidemos que Barragán atravesó varios periodos dentro de lo que fue la arquitectura moderna. Hacia el final de su vida es cuando
él toma la modernidad apropiada como identidad cultural dentro de las obras que realiza en su país. Y ahí está, atraviesan las tres etapas de la arquitectura mexicana, desde el neocolonial popular al moderno funcionalista, para finalmente abrir el camino de una expresión personal llamada posteriormente modernidad apropiada. Y acá hay imágenes de dos de sus proyectos. Bien. Uno de los proyectos más importantes de este periodo es la Casa Estudio Barragán, que la proyecta entre 1940 y 1943 aproximadamente en Tacubaya, México. Lo que él hace es utilizar alternativamente los espacios tradicionales que eran estáticos por espacios más fluidos. Ya lo vamos a ver en un video más detalladamente al ejemplo con imágenes él se aboca principalmente al estudio de la luz en cada uno de sus espacios, la luz natural en cada uno de ellos, y cómo esa luz repercute según la funcionalidad que tenga dicho espacio. El uso de la luz y de los colores. Esto caracteriza muchísimo a Barragán. Él toma el tema de los colores de su infancia, porque Barragán se crió en estas estancias mexicanas. No sé si vieron alguna vez, seguramente en la tele, en alguna telenovela, estancias en el centro de México, lagaras de color, muchísimo color. Entonces él toma en su inconsciente los colores que representaban su infancia y los pone de manifiesto en sus proyectos. Este es otro de los espacios, un comedor dentro de la casa. Miren que cuando nos referimos a la fluidez de los espacios, estos espacios que no son estáticos, no quedan encerrados dentro de un espacio mucho más reducido, sino que con esta ¿cómo? Claro, exactamente, es como que baja la altura, al bajar la altura del muro divisorio, exactamente, el espacio como que fluye y no se encierra en sí. Entonces genera estos espacios, pero para eso utiliza estas alturas para poder generar esa fluidez. Y después, no sé si ustedes ven el detalle de la escalera. La escalera no tiene soporte de este lado, es como si volara, va encajada en el muro. Sí. Y no se apoya. Va en el aire. No se apoya, entonces genera esto también como parte de esta fluidez que él quiere generar a partir de estos elementos. Eso es uno de los patios interiores que él denominó la fuente de las tinajas, siempre con reminiscencias de su pasado colonial. Miren el juego de luces en estos espacios. Los colores, la utilización de los colores, como les decíamos. Este es otro de los ejemplos, la Casa Gilardi, de 1976, también en México. Él siempre, aparte de la utilización de la luz y de los colores, necesita los espacios tipo patio abiertos, porque necesita
la naturaleza dentro de sus proyectos y el agua. Para él también es muy importante el uso del agua como parte de sus espacios abiertos. Eso sería, profe, la influencia islámica, digamos. Exactamente. Esa es la influencia islámica que él toma. Si bien los patios islámicos tenían la fuente en el centro, pero la fuente como proveedora de agua, él la transforma dentro de lo que es su movimiento. No instala la fuente precisamente, pero sí el tema del correr del agua. Lo veíamos ahí en la fuente de las tinajas también. De nuevo repite el tema de los colores, la luz. Bien. Colombia tenemos al arquitecto Rogelio Salmona. El arquitecto Salmona tiene un entronque con el pasado español, la historia colombiana y el contexto específico a partir de la reinterpretación de tipologías espaciales, uso novedoso de los materiales y técnicas tradicionales y el manejo de un lenguaje formal abstracto, tan universal como intemporal y al mismo tiempo único. Profe, antes de pasar a Salmona, respecto a Barragán, ¿puede ser que en la casa estudio él, en la terraza, eleve por demás los muros para hacer como una negación al entorno y que lo priorice, digamos, la llegada de la luz del cielo? Sí, exactamente. Porque había leído algo así, digamos, porque es raro ver una terraza que no se ve alrededor, pero al Sí. estar inserto, digamos, en una parte complicada de la ciudad y demás, lo que él quería era como una negativa al entorno. Más que negativa, sino es para generar esas visuales directamente Solo al para cielo. mirar para Exactamente, para mirar hacia arriba. Sí. Hay una conexión directa al cielo, todo lo demás queda enmascarado, él es muy religioso y te genera ese enmascaramiento para que tenga una conexión directa muy fuerte y muy simbólica. Claro. Exactamente. Bien. Salmona se identifica con la arquitectura orgánica de Alvarado y el expresionismo de Sharon. Esta es su obra maestra en Bogotá, es Torres del Parque, que es un conjunto habitacional que él resuelve como parte de un sector totalmente olvidado en lo que es Bogotá, y lo que él hace es tratar de unir este sector de la ciudad con el resto, tratando de entretejer la trama, y lo que toma es esta vieja plaza de toros, que la transforma como un espacio centralizado tipo plaza, para ser utilizado a partir de otras, reutilizado con otra función. Y entreteje el entramado del urbano de la ciudad con estas torres del parque a partir de este espacio central. Este es el que yo le decía, es el edificio de la Plaza de Toros, que lo toma tal cual está y lo transforma en una plaza pública, de estilo totalmente mudéjar. Entonces, él lo que hace es tomar la utilización de estos materiales como el ladrillo para sus torres. Acá tenemos en plata, esta es la Plaza de Toros y esta es la ubicación del conjunto de las torres, que van siguiendo de alguna manera también la geografía del lugar. En medio de todo un espacio verde totalmente proyectado, ahí vemos cómo espacialmente se van armando estas torres que generan como un movimiento que va siguiendo la forma de la plaza de toros.
Profesor se arma en realidad del conjunto, no es que son las torres individualmente, sino que se tiene pensado en parte. Todo el conjunto, exactamente. Toma todo el conjunto. ¿Y el escalonamiento tiene que ver con algo, cuestión de paisaje? Sí, exactamente. Porque está inserto en medio de. Ustedes vieron, no sé si hay otra foto, ahora la vemos, en medio de las montañas. Y él lo que no quiere es tapar la vista que tenía de los cerros, entonces va generando ese escalonamiento y uno a medida que va subiendo va descubriendo el cerro que está atrás y el movimiento de la torre. Bueno, este detalle no sé si lo leyeron. Él es de origen hispano-francés y estudió 3 años de arquitectura en Colombia. Volvió a Francia y trabajó con Le Corbusier, o sea que él también de alguna manera tiene antecedentes en su carrera de arquitectura racionalista y funcionalista a partir de su trabajo con Le Corbusier. Él regresa en 1958 y es esta obra la que genera que él gane el premio Pritzker en el 2007. Ahí tenemos otras imágenes de cómo él va escalonando el edificio y cómo va también en la terraza del edificio metiendo de alguna manera esa misma naturaleza que lo rodea. Si es racionalista, ese es el espacio remanente que queda cuando él va girando el edificio en el acceso de los edificios. También la utilización del agua como elemento. Y de nuevo la utilización de los materiales de modernidad. Y los materiales, no sé si tengo una foto más, es todo ladrillo. Ya vamos a llegar a una foto de más cerca, me parece, pero miren ustedes acá hasta el solado de ladrillo. Todo, absolutamente todo en ladrillo. Profe, eso es el tema de la combinación de color, de usar el color ladrillo con el verde y demás, era porque los cerros, la cadena de cerro estaba atrás, la tierra era rojiza también, ¿o no? Y enfatizaba la relación. Exactamente. Recuerden que esto es, como el nombre lo dice, es modernidad apropiada. Yo me apropio de lo moderno, pero lo ubico en la región, en el lugar donde yo estoy trabajando, donde yo estoy proyectando. Entonces tomo de cada uno de esos lugares lo que ese lugar a mí me da, en materiales, técnica constructiva, pero sin dejar de lado lo moderno. De esa forma agarrar un toque de color. O sea, yo utilizo los materiales, pero con técnicas constructivas modernas, que me permiten poder proyectar de esta manera. Ahí vemos más en detalle la volumetría escalonada, la traba de los mampuestos y la factura del ladrillo bogotano definen la estética. Miren la utilización del ladrillo en su máxima expresión. No sé si recuerdan algún ejemplo acá en Argentina de la utilización del ladrillo de esa forma. En Córdoba. Y miren ustedes esta imagen muy particular de las torres, junto con esta fachada totalmente mudéjar de la Plaza de Toros. Y vieron que este escalonamiento, por ejemplo, hace que yo tenga visuales tanto hacia el resto de la ciudad como hacia el cerro. Entonces no está negando ni a la ciudad ni al cerro. Profe,
fuese una vivienda, un edificio de vivienda social o era Creo que sí, creo que era vivienda social. Sí, ¿no? Tipo al estilo de Monobloc Salta, que surge como iniciativa de viviendas populares. Pero ¿quién financiaba ese tipo de El Estado. El Estado, sí. La escuela vende, la financia. Sí, exacto. y deben ser terrenos fiscales también, algo así, o no? En el No son terrenos fiscales, son terrenos del Estado Nacional, digamos. Claro. Pero sí, o sea, terrenos fiscales cuando te apropias, el Estado se apropia de un terreno en particular, no sé bajo qué denominación, pero son terrenos del Estado, ¿sí? Sí. A eso me refería. No, sí. No son tierras fiscales, digamos. Claro. Bien, este es otro de los ejemplos de Barragán, la Casa de Huéspedes Ilustres de Colombia, en Cartagena de Indias. Esta es... ¿Ah? De Salmona, perdón. Esta casa la construye también para el gobierno nacional. La Casa de Huéspedes Ilustres es como la casa que hospeda, como lo dice el nombre, a huéspedes ilustres que tiene el gobierno. Entonces pueden ser presidentes, reyes, etcétera, todo el que visite todo el que visite de manera oficial el país, entonces se aloja en esta casa. Son visitas oficiales. Bueno, tiene una ubicación muy particular, dijimos que está en Cartagena de Indias, se emplaza en una pequeña península de la bahía de Cartagena, cerca del fuerte de San Juan de Manzanillo. O sea, dentro de lo que era un área histórica en Cartagena, donde se ubicaba el fuerte. Bien, y el conjunto en realidad está formado por la casa propiamente dicha, tiene una playa, un teatro y un pequeño muelle. Este antiguo almacén de provisiones formaba parte del almacén que era del fuerte de Cartagena. Bien, lo que caracteriza el proyecto de esta casa también en cuanto a la fluidez de los espacios que se van proyectando alrededor de estos espacios abiertos, que son espacios tipo patio. Alrededor de estos espacios, él arma la circulación, lo verde, arma la circulación y va armando las habitaciones alrededor y el servicio. Y estos son los patios que comunican de alguna forma los distintos sectores de la casa. Se integra al paisaje y se relaciona con el antiguo almacén a pesar de tener otro lenguaje. No sé si tengo acá las fotos del almacén, ya vamos a llegar. Y también la utilización de materiales regionales. Estos también son como especies de él conjuga acá ladrillo y piedra, que son típicos de ese sector. Bien, este es un sistema constructivo que él desarrolla, que son terrazas planas sobre bóvedas de ladrillo, tolete y tirantes de madera, que es una combinatoria técnica de la utilización de las bóvedas. O sea, él utiliza las bóvedas y sobre la bóveda arma esta terraza plana para poder ser utilizada después como... Profesor, yo vi un video de Salmona, pero era de su casa, creo, y ahí mostraban unos ladrillos que él tenía, no sé si un arreglo con la cantera o era su cantera, no sé, pero le cambiaba hasta el color de los ladrillos y hacía formas especiales para los trabajos. Exactamente.
Y hacía esa bóveda de su casa. Sí, este es un sistema constructivo que él adopta. El tema de las canteras pasa también con el Tobo Díaz, que creo que su esposa era, ¿no? La hija del dueño, el suegro era el dueño de una cantera. Sí, entonces todos los edificios eran todos de ladrillo. Pero bueno. Está bien, No está mal. ¿Qué está mal? Mira quién aparece. Dios mío. Sí, exactamente. La utilización del ladrillo es todo un método. Lo que pasa es que ellos estudian dentro de lo que es la modernidad apropiada, ellos tienen muy en claro cuáles son los materiales que no solamente se consiguen en el lugar para poder realizar sus proyectos, sino las ventajas y desventajas que pueden llegar a tener esos materiales. En este caso, el ladrillo, con todas las ventajas que tiene, ellos lo que hacen es adoptarlo, ¿sí? Justamente por esas ventajas, y comienzan a generar este tipo de sistemas estructurales que combinan también la utilización de hormigón, que en la época hispánica no contábamos con esa técnica constructiva. Lo mismo pasa acá con el arquitecto Sacriste y con el arquitecto Dieste, que es el que toma también la técnica del ladrillo para implementarla en Uruguay. Pero él tiene otro sistema constructivo a través de otro tipo de bóvedas. Bien, estas son las galerías que él proyecta a manera de viejos claustros monacales también heredados de la época hispánica. La ornamentación la dan los materiales constructivos locales, como la piedra coralina, que era la que yo les decía que era típica de este lugar, y los tradicionales, como el ladrillo. La utilización de la madera. Y el patio lo toma como espacio interno de desborde y de recreación, generando un microclima y microcosmos de tradición hispanoamericana. Volvemos al tema de los patios como tradición hispana, ¿sí? Y por lo tanto, mudéjar. Los canales de agua que estructuran el patio y recrean la tradición local de las viejas atarjeas hispano-árabes. Bien, y esto es como para que acá les hago una comparación. Este es el patio de los Leones en la Alhambra de Granada, en España. Este es otro ejemplo de Salmona, la casa de Hacienda en Colombia, y este es el almacén de provisiones con un canal de agua de lluvias ahí mismo en la casa de los huéspedes. ¿Eso hizo Salmona? ¿Cómo? Si de la Alhambra de Granada hizo Salmona. Voy a volver a historia 1. Voy a volver a historia 1. No, es una comparación de cómo se dio la utilización del agua Eso es del año 700. a partir de la herencia mudéjar. Ole, ole. No. Esto es lo que dejaron los árabes en España. Eso tengo, La línea de tiempo necesitamos. No, es para que comparen justamente cómo se fue dando esta herencia mudéjar en la Alhambra, y de ahí de la Alhambra cómo la traemos nosotros, porque en realidad esto nosotros lo heredamos de acá, de España. No te olvides de ¿Sí? la fachada de la plaza. Ole, ole. En las torres, por ejemplo, se llaman ver que es mudéjar también. Que en definitiva termina siendo herencia hispánica. En realidad
primera, a ver, volviendo un poquito en el tiempo. No se olviden que los moros invaden la península ibérica, sí, hacia el siglo XV. Antes de la llegada de Colón a América, hay como un movimiento en España, después que son expulsados los moros, como un movimiento de reconquista de los espacios utilizados por los árabes en España, sobre todo en el sur de España, que es la zona de Andalucía. En todo este movimiento de reconquista y búsqueda de nuevos territorios es cuando se da lo de esta gran empresa que fueron los viajes de Colón. Entonces, cuando Colón llega a América, hacía muy poquito que los moros habían dejado ya España. Entonces, cuando se reutilizan estos espacios dejados por los árabes, sobre todo las mezquitas, se las reconvierte al cristianismo, pero el edificio se mantiene tal cual está, no se lo cambia. Eso sí lo vimos cuando vimos Colonial. Entonces se reutilizan los espacios de las mezquitas como espacios de iglesias cristianas. Entonces, cuando llegan los conquistadores a América, la gran mayoría era de la zona del sur de España, eran de Andalucía. Entonces ellos traían en su cabeza este tipo de arquitectura. Entonces, de alguna forma, nosotros heredamos eso porque ellos mismos lo traen. No es que acá llegaron los árabes, ni mucho menos. O sea, lo heredamos a través de esa herencia hispana que tuvieron ellos y que ellos la reflejaron acá en América. ¿Sí? Ahora es contradictorio con vos, ¿no? Trae todo ese valor cultural que respeta que era la hace y acá lo destruye, digamos, por la cultura azteca, inca, no lo respeta. No, exacto. Sí, es muy contradictorio. Es contradictorio, exactamente. Porque acá, acá ¿qué hacen los españoles sobre los templos prehispánicos? Los tiran abajo. O sea, utilizan el espacio porque ellos dicen, si esto fue un espacio sagrado, entre comillas, para estas culturas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el mismo espacio, pero sacamos todo lo que hay acá y implantamos nuestras propias iglesias que sí son sagradas. Tenían un concepto bastante erróneo de lo que era sacro, sagrado, para tanto una cultura como la otra, sin duda alguna. Entonces, eso es lo que dice el arquitecto, que es tan contradictorio porque si allá respetaron de alguna forma esos edificios de las mezquitas que eran sagrados para los árabes como templos cristianos. Pero el arquitectónico, Es- los humanos no le preguntó nada. No, totalmente. Acá tenían que demostrar otra cosa que allá. Tiene que ver con el dominio. Acá era imponerse de alguna manera sobre esa cultura. Entonces se imponen a través de dos formas, de la religión y de la política. Entonces, de la religión a partir del cristianismo, de la religión católica. Y la política a partir de la implantación de ciudades, porque la ciudad representa el poder político en el espacio. Es por eso que no respetaron, salvo excepciones que vimos de ciudades superpuestas, ellos no respetaron ni siquiera las viejas tramas urbanas del periodo prehispánico. Pero donde la trama urbana era demasiado fuerte, no les quedó qué es lo que pasó en Cusco y qué es lo que pasó en Tenochtitlán, en México. Y hasta el día de hoy sigue exactamente la misma trama. Bien, este es otro ejemplo, Museo de la Cultura en Quimbaya, también en Colombia. La organización es tradicional alrededor de patios, pero sobre él toma la diagonal, organizado sobre el eje de la diagonal y con volúmenes unidos por las esquinas, como en la tradición prehispánica. Pero acá gira los patios y se acuerdan del
une esos espacios. Reinterpreta el tipo claustral construido con un solo material y genera percepción integral del espacio. Dijimos la utilización del ladrillo nuevamente, el tema del agua es recurrente. Los canales o atarjeas, según Salmona, evocan los modelos geométricos de los artefactos precolombinos. Él también toma, de alguna forma, a estos modelos geométricos como herencia prehispánica, o sea, como herencia indígena en la utilización de la geometría, ya sea a través de los incas o a través de las culturas mesoamericanas, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, ese tipo de culturas no trabajaba con formas orgánicas, eran los incas, sobre todo con el rectángulo perimetral compuesto 90 grados. Bueno, y la organización a patios, siguiendo la pendiente del terreno, permiten soterrar el edificio para aislarlo del entorno, como en ciertos centros ceremoniales prehispánicos. Ahí se ve el hormigón. Acá. Sí. Bien. Arquitecto Lázaro Dieste. Arquitecto ingeniero, el primer arquitecto ingeniero. El desarrollo de un sistema constructivo con materiales locales llevados al límite de la eficiencia estática y económica le permite lograr al mismo tiempo formas y espacios extraordinarios a partir de tipologías sencillas. Bien. Esta es su obra maestra, la Iglesia de la Atlántida. La creatividad en el uso de una tecnología tradicional y realizado con el mínimo del presupuesto. Esta iglesia se proyecta en un barrio pobre del balneario de Atlántida, ahí en Uruguay, y el presupuesto era mínimo para construir un galpón, era lo único que tenía. Y él, a partir de ese presupuesto, genera. Este proyecto, chicos, está todo completamente hecho en ladrillo, desde el piso, La cubierta, los muros, toda la cubierta, digamos. la cubierta completa a través de las bóvedas que él utiliza, que son las bóvedas gausas. El campanario también es todo de ladrillo, las escaleras para subir al coro, esta es la parte del coro, las escaleras, la baranda de esa escalera también es ladrillo. Ahí tenemos otra imagen. Esta estructura que vemos acá en realidad es una puerta que nos lleva hacia un subsuelo, que es donde se encuentra el baptisterio, que es donde se realizaba la ceremonia del bautismo. Entonces, uno entra por aquí, entra por el subsuelo y llega a este espacio después de haber sido bautizado. No sé si se acuerdan que simbológicamente era más o menos lo que había planteado Niemeyer en la Catedral de Brasilia. ¿Se acuerdan? Que se entra por un túnel oscuro, que es donde también se encuentra el baptisterio, que se supone que es el cristiano que todavía no ha llegado a la luz divina, digamos, que sería Jesucristo de la vida. Esta es básicamente la construcción, cómo se dio el sistema constructivo. No sé si tengo una planta por aquí. Bueno, los muros tienen, se ven acá en este corte, esta disposición, que no solamente tienen este ángulo, ¿sí?, hacia afuera, sino que a su vez presenta este movimiento. O sea, es un doble movimiento. No es solamente ondulado, sino que es ondulado pero inclinado. Y esta es la bóveda que cierra el techo. Bien, y acá hay detalles
de la utilización del ladrillo. Esto es la fachada a la altura del coro. Esta es la unión, como ven, del muro con la bóveda. Eso es el coro del lado de adentro, no se ve muy bien la foto, pero esto que ven acá, que es como un barandal, es todo hecho en ladrillo también. Y esta es la baranda que sube a partir de la escalera. Esta es la torre del campanario y este es el interior de la torre. No sé si logran ver, estos son los escalones que van subiendo hacia la torre. Los escalones en realidad tienen una estructura interna de hierro que se van agarrando a la unión de estos ladrillos. No tiene sostén de este lado, está como volando, ¿sí? Y se enganchan a la estructura de hierro que tiene la torre. Y el escalón en realidad lo que hace es una especie de tejuela lo que usa como base. Entonces por el centro del escalón va como el alma madre de la estructura, que es toda de cemento y que está cubierta con los escalones. Como un revestimiento. Como si fuera un revestimiento. Bien. Este es otro ejemplo, es su propia casa. Él también era una persona muy religiosa, como Barragán. No sé si tuvo como 9 hijos, 8 hijos, no sé. Una cantidad de López. hijos. No. Sí, es una postura religiosa muy marcada, digamos. Y es también la tipología de casa a patio con una clara zonificación funcional. Bien, ven la utilización de los patios. Lo que dice acá, zonificación funcional, es como que toma del funcionalismo para poder proyectar estos espacios alrededor de estos patios. Él, en este caso en particular, estaba muy condicionado por las medianeras. No es el caso de Salmona, por ejemplo, que construye sin medianeras en espacios totalmente abiertos. Entonces le permite funcionalmente y formalmente organizar ese proyecto de otra manera. Pero también todo el ladrillo, la mampostería a la vista, con techos de bóvedas autoportantes. Estas son las bóvedas, después en el video lo vamos a ver, son las bóvedas causas que él utiliza, que en realidad son de hormigón, pero revestidas con ladrillo. Ahí está. Mundialmente conocido por el desarrollo de un sistema constructivo económico que llamó cerámica armada, compuesto por ladrillo, hierro y mortero. Él recibe el título de arquitecto honorario, pero es ingeniero. Se ve que en ese momento a uno le daban así el título por los honores que había hecho. Pero bueno, era ingeniero, chicos. También, ¿no es cierto? Y recibe el título. Lecona alta. Bien. Estos son detalles del interior de la casa diente. También a esto se refería con los materiales a la vista y en algunos casos, cuando utiliza el ladrillo, encalado. El ladrillo, muy al estilo del casablanquismo que veíamos nosotros. Bien, este es otro ejemplo de otra iglesia, San Pedro Durazno, que también tiene una forma muy particular. Este es un corte. Miren ustedes la altura que genera para poder proyectar de alguna forma 3 naves. Una nave principal y 2 naves secundarias, pero él marca la diferencia de estas naves con la altura, simplemente. Porque en planta es como si fuese una sola. No. Las naves laterales con techo de losas de ladrillo y muros forrados
Exploración máxima de las capacidades estáticas y expresivas del sistema de la cerámica armada. La cubierta de la nave central es una lámina plegada y precomprimida de ladrillo, y los muros de la nave principal son mixtos de ladrillo y hormigón. ¿Ah? No es zona, no es zona. Yo pensaba que No. Lo que pasa es que esto funciona como una gran viga. Ese es el secreto. Esta es una viga. sí, La altura y la esa. Exactamente. Soporte en la En los extremos. Exactamente. Pero es una gran viga. Por eso él combina hormigón armado y ladrillo. Bueno, y el uso de la luz, líneas de luz en la separación de la cubierta, iluminación superior sobre el altar y el rosetón. Miren lo que es el detalle de este rosetón, chicos. Por eso fíjate esa posición es el tiempo, es proporcional. Sí, exacto. Bien. Arquitecto Eduardo Sacristi. Muchos me cuestionan por qué me gusta tanto el arquitecto Sacristi, y lo tomo mucho en los exámenes. No es que me gusta tanto el arquitecto Sacristi, pero me parece que también llevó a su máxima expresión el uso de... ¿Cómo me gusta Sacristi? Me parece que es un claro ejemplo de modernidad propia de nuestro país, y cómo él toma ese regionalismo y lo hace propio en cada lugar que proyecta. Bien, de alguna manera podemos decir que es el introductor local del movimiento moderno en nuestro país. Sacristi tenía una sólida formación académica. Él en realidad estudia en Buenos Aires y comienza su obra en Buenos Aires, pero después se traslada, él comienza como docente, se traslada al interior del país, se traslada a Tucumán, y ahí es donde comienza su mayor cantidad de obras modernas en Argentina. Realiza un aporte significativo en Tucumán durante su desempeño como decano de la Facultad de Arquitectura de Tucumán, junto a un grupo de profesores argentinos e italianos. Alcanzan el mayor prestigio académico del país, convirtiéndose en un centro neurálgico y vital para la difusión y enseñanza de la arquitectura moderna en Iberoamérica. Sacristi fue profesor de César Pelli, como para que tengan una referencia. Y el arquitecto Larrán también. Así es. Bien. El arquitecto Sacristi no solamente introduce lo que es el regionalismo crítico en Argentina, sino dentro del modernismo, el racionalismo y el funcionalismo. Él decía que para poder proyectar una vivienda había que conocer las necesidades que tenía cada uno de los integrantes de esa vivienda. Entonces, en base a esas necesidades, tanto de los papás como de los niños que habitaban en ese lugar, a los cuales iba el proyecto, él basaba su organización funcional y formal. Por ejemplo, como para decirles algo, cuando él proyectaba una casa, él tenía en cuenta por dónde iba a pasar el jardinero, si es que el jardín estaba al fondo y no interrumpía el paso por la casa. O en el caso de los chicos, si había chicos, los chicos cómo iban a llegar con la bicicleta hasta el fondo de la casa sin pasar por el interior de la vivienda, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de espacios, él los tenía en cuenta a la hora de proyectar. Diseño moderno por funcionalidad práctica, volumetría simple, pureza geométrica y ausencia total de ornamentación, y diseño propio por simetría en la disposición de los elementos de la fachada.
ustedes ven que carece totalmente de ornamentos, pero la utilización de estos planos que sobresale es como que ahí generan espacios diversos con la manifestación de la luz también, que arroja sombras sobre la fachada. Entonces él juega simplemente con esto, no con otra cosa en cuanto a fachada. Arquitectura con independencia estilística de las vanguardias. No. A ver, no lo vemos dentro de lo que es la arquitectura de la modernidad apropiada, ¿sí? Pero sí lo tomamos como ejemplo de arquitectura moderna. Está dentro del programa, está dentro del contenido del seminario, pero no es... Hace 2 o 3 clases hablamos un poco de Mancho Williams, un poco de la clase del fuego, hicimos bastantes referencias. La casa del juez, Sí. pero a su vez es el director técnico de Sí. Lo que pasa es que sí, es un arquitecto que representa la arquitectura moderna, pero no dentro de este movimiento, ni del casablanquismo, ni el neocolonial, ni la modernidad apropiada. De todas formas, creo que hay un video que el arquitecto argentino está subiendo a la plataforma, Sí. Mancho Williams está bastante bueno. Sí, está el video del arquitecto William. Correo directo con Nicolás. Sí, claro. Después creo que se leyeron igual en medio del proyecto, ¿no? Él tenía la dirección técnica de la casa Pinochet. Se con el doctor. Lo que pasa es que él quería introducir algunos cambios. Sí, le permitió cambios, incluso le dijo que estaban bien hechas las correcciones. Sí, pero sí. Querer hacer cambios al único proyecto que le conociera en América, digamos. Sí, pero quizás había cosas que no estaban lo suficientemente resueltas. Tenía más autoridad Mancho Williams, no conocía la plata, claro, ahí estaba haciendo una obra que no sé quién podía venir. Código de edificación, si no me equivoco, porque no respetaba ciertas alturas con respecto al código de edificación de la plata. Entonces ahí nos encargamos unas pequeñas modificaciones. El doctor Posiblemente. Bueno, chicos, vamos a parar un ratito.